Pues vamos a continuar con el estudio de el Evangelio de Lucas y nos habíamos quedado en el capítulo 8, versículo 18. Bueno, vamos a empezar el versículo 19, esperando que te sea de mucha bendición estos estudios. Pues damos gloria al Señor por ello. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Este pudiera ser un pasaje un poquito controversial, pero no lo es desde ningún ángulo. Simplemente el Señor nos da una enseñanza que por encima de los lazos que nos unen terrenalmente, padre, madre, hijos, esposos, por encima de esos lazos hay una relación todavía más perfecta que es en Dios, en Cristo Jesús. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Bien, aquí vemos este pasaje donde, otra vez, de todos los pasajes se han comentado muchas cosas, pero yo voy a veces tocando algún detallito, algún comentario de los que poco se estilan. Por ejemplo, ¿qué tipo de viento sería ese que el Señor le reprendió? A ver, Dios es el que manda los vientos. Dios es el que mueve los vientos. Él es el que mueve también las tempestades, en fin. Ahora, pero a este viento específicamente, ¿por qué lo reprendió el Señor? Esto nos abre una pequeña ventanita espiritual hacia de que de alguna manera el reino de las tinieblas también pueda tener algún poder sobre la naturaleza. No todo el poder, pero sí algún poder sobre la naturaleza. Bueno, creo que para que este viento haya sido reprendido por el Señor, creo que nos da esa pequeñita pauta. Bien, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Miren, la palabra del Señor nos describe en diferentes pasajes cuál es el comportamiento de un endemoniado, ¿verdad? En este caso, pues habitaba en los sepulcros, andaba desnudo, en fin, hay muchas enseñanzas que nos da la palabra del Señor para que podamos observar y darnos cuenta cuando una persona está poseída, ¿verdad? En otros pasajes también nos complementa esto. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Bueno, el tiempo. Fíjate nada más, una persona puede estar endemoniada por mucho tiempo, muchos años, y bueno, de alguna manera que muchos no se den cuenta, ¿verdad? De alguna forma. Pero se necesita tener el discernimiento espiritual y un conocimiento de la palabra del Señor para poder determinar cuando hay este tipo de necesidades espirituales en alguna persona. Dice: y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Aquí vemos que tenía una fuerza descomunal. Cuando yo era un niño de unos 10 años quizá,
Me tocó presenciar un incidente así, un endemoniado en plena calle, en un pueblo chico, ¿verdad? Y me acuerdo yo que hasta un boxeador vino para tratar de controlarlo y no podían controlarlo, ¿eh? Eso me tocó presenciarlo siendo un niño cuando no entendía nada de esto y todavía ni siquiera conocía al Señor. Bien, la fuerza descomunal también en algunos endemoniados se va a manifestar. Dice, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Un cambio total al momento de que fue liberada esta persona. Su conducta fue completamente diferente. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. No es que tenían gran temor, toda esa región estaba muy influenciada por demonios, por espíritus inmundos. Luego dice, y Jesús entrando en la barca se volvió. Fíjense cómo él no los forzó, no discutió con ellos, no les dio una palabra de juicio. Fíjense que no lo hizo. Simplemente lo echaron fuera, simplemente se fue, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces le compartimos a alguien, nos rechaza y ahí estamos insistiendo. Queremos que a fuerza nos haga caso, a fuerza se entregue al Señor. No, la obra no es nuestra, la obra es del Señor y en el tiempo de Dios. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí vemos el término Dios y el término Jesús, ¿verdad? Como uno solo. Y de hecho lo son. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Bueno, vemos aquí una mujer con una tremenda necesidad, ¿verdad? Un flujo de sangre de muchos años y bueno, pues había gastado todo con los médicos y no había podido ser curada. Aquí me quiero detener. La Biblia nos enseña que hay 4 tipos de enfermedades. Una enfermedad natural, una enfermedad espiritual, una enfermedad que puede ser curada y una enfermedad que no puede ser curada. Bien, aquí ella estaba en una enfermedad que no podía ser curada, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó? Bueno, pues Dios tenía un propósito para una sanidad milagrosa y que esto quedara aquí como un testimonio del poder de Dios. Ahora, ¿a qué voy con esto?
que entendamos nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, también entendamos que algunas enfermedades no pueden ser curadas, al menos por la ciencia médica. El único que puede hacerlo es el poder de Dios. Bien. Luego nos dice más adelante: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, sino vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Qué momento tan tremendo, ¿eh? A ver, una gran necesidad por allí, clamas a Dios y de pronto sucede, se pone la situación por la que estabas pidiéndole a Dios, se pone más difícil, más complicada. Es más, parece que finalmente ya no hay nada que hacer. Otra vez, parece que ya no hay nada que hacer. Ya no hay esperanza. Se acabó. Llegó el punto en que terminó todo. Bueno, esa es la perspectiva humana. Muchas cosas nosotros así lo podemos ver, pero no cuando Dios interviene. No cuando nosotros clamamos a Dios, tocamos el corazón de Dios y Él en su gracia, en su favor, en su misericordia, se acuerda de nuestra petición y Él la concede. Dios tiene poder para levantar vida en las piedras. Dios tiene poder para hacer que la mujer estéril dé a luz. Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Aleluya. Yo creo que esta es una gran enseñanza para nosotros, para que entendamos que si Dios está con nosotros, no todo está perdido. No todo está perdido. Así es de que mantengamos siempre la fe y la esperanza en el Señor. No importa que se nos acabó el dinero. No importa que se nos terminó la gasolina, no importa que ya nos despidieron del trabajo, no importan las circunstancias, no importa, por ejemplo, ahora no sé de qué voy a vivir, ya me abandonaron todos y me quedé solo, me quedé sola, no importa. Si Dios está con nosotros, esa presencia maravillosa es todo, es suficiente. Así le pasaba aquí a este hombre que le acaban de decir, ¿verdad? Que pues ella acaba de morir. Y qué momento, cuando le están diciendo ahí eso, ¿verdad? Pues es más, algunos hasta le dijeron, no molestes más al maestro, no molestes. ¿Sabes una cosa? A Dios no lo molestamos, aleluya. Si tú crees en Dios, puede ser que uno de tus hijos o una hija tuya no quiera nada con el Señor y tú tienes la promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a lo mejor el hijo o la hija toman caminos muy difíciles, ¿verdad? Incomprensibles a veces, ¿sí? Pero, si alguien te dijera, ya se acabó todo, no molestes más, a Dios no lo molestamos. A Dios no lo molestamos. Él se goza de la oración, del clamor de sus hijos. Sigamos clamando, sigamos orando y Dios responderá con poder. Oyéndolo Jesús respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Aleluya. Qué palabra tan bella. Cuando te quedas solo, cuando todo parece ser que ya ahí terminó todo, entra en temor. Pero el Señor dice: no temas. Aleluya. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Sí, el morir en Dios es simplemente dormir. Todos nosotros dormiremos, aleluya, pero Él nos va a despertar algún día. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. El espíritu volvió porque, Eclesiastés nos dice que no hay hombre que tenga poder sobre el espíritu, pero Dios sí tiene el poder para el espíritu y el espíritu regresó.
El Espíritu es el que da vida, eso es lo que nos dice la palabra del Señor. El Espíritu es el aliento, el soplo de Dios. Entonces aquí vemos que el Espíritu volvió. Y luego dice, ya cuando resucita la niña, dice, y mandó que le diesen de comer. Sí, este era el segundo nacimiento de esta niña. Cuando nació de bebé, su primer nacimiento. Ahora a los 12 años muere y viene su segundo nacimiento. Bueno, en lo espiritual así es. Cuando alguien de nosotros tiene su segundo nacimiento en Dios, en Cristo Jesús, ahora dice, dale de comer. O sea, hay que alimentarlo espiritualmente. Otra vez, a un recién convertido, hay que alimentarlo espiritualmente. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Sí, así tú y yo somos enviados a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Cuando tú sirves a Dios, no te preocupes, ¿verdad? Aquí dice, mira, no lleves dinero, ni alforja, ni pan, ni túnica, no lleves nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de bendecir tu vida donde quiera que Él te envíe. Gloria sea a su santo nombre. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Cuánta incomodidad en ese lugar, pero el hambre de Dios era todavía mayor, y no importaba la incomodidad, todas esas cosas a las que estamos acostumbrados. Ellos, por buscar a Dios, no les importaba incomodarse. Así es que esta es una gran enseñanza para nosotros y aplica para muchas cosas. A veces cuando vamos al campo, por ejemplo, me ha tocado también predicar en el campo, en plena montaña, ¿verdad? Debajo de árboles, en fin, y es maravilloso, a la orilla de un río, sentados en piedras o sentados en el suelo. Bueno, pues la presencia de Dios está allí, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Aleluya. Luego entonces dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Bueno, acabo de leer este versículo 12. Ahora sí, el 13. Dice, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Recursos no había. El lugar era desierto. La gente era multitud. Aleluya. Pero Dios, el Dios que provee, nuestro Dios proveedor, nuestro Dios fiel, que siempre llega a tiempo, llegará a tiempo en tu necesidad también. Bendito sea nuestro Señor.
Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Palabra profunda. Ese hombre que estaba allí, de una vida sencilla, era el Cristo de Dios, el enviado de Dios. Aleluya. Pues así, para nosotros, igualmente, así como Pedro, por revelación del Espíritu Santo, tenemos ese convencimiento de que nuestro Señor es el camino, es la verdad y la vida. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Hay que negarnos a nosotros mismos. A ver, nuestra carne quiere muchas cosas, pero nosotros tenemos que negarnos a la carne. Nuestros ojos quieren muchas cosas, pero nosotros tenemos que negarle a nuestros ojos muchas cosas. Nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestro corazón quiere muchas cosas terrenales, materiales, emocionales, de diversión, por ejemplo. Pero nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. A lo mejor ahorita mi carne dijera, oye, ¿por qué no prendes el televisor o ves esta película, una película muy buena que alguien me recomienda? Bueno, sí, la carne quisiera eso, pero lo mejor es negarnos a nosotros mismos. Oye, ¿por qué no vamos a tal lugar y nos la vamos a pasar muy bien? Sí, está bien, los que quieran ir vayan, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Entonces, esa es una buena enseñanza si nosotros queremos vivir para Dios. Él quiere que nos neguemos a nosotros mismos. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bien, esta palabra que está aquí que dice que si alguno gana todo el mundo, ¿verdad? Pero se pierde a sí mismo. Tremendo, tremendo, tremendo. El mundo ofrece muchas cosas y muchas de ellas parece que son gloriosas, que son lo mejor de la vida. Pues no es así. A algunos les ofrece poder, a otros les ofrece dinero, posesiones materiales y así. Y empieza uno a ganar el mundo. Mire, conozco una dama, una gran amiga mía, ¿verdad? Que en algún momento platicando con ella después de varios años, me dice, yo ya no soy la misma, José Luis. Me he hecho muy fea. Esas fueron sus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía ella? Bueno, porque había ido ascendiendo en su trabajo y llegó a un puesto muy alto, y en ese puesto muy alto ella tenía que ser dura, tenía que ser agresiva. Lamentablemente tomó ese rol de ejercer una autoridad, pero de una manera, hasta con violencia. Entonces ella me dijo así, yo he cambiado, yo ya no soy la misma. Y ella misma me dijo, es que en este puesto donde estoy no puedes tú ser suave, dulce, ¿verdad? Y bueno, pues Dios quiere que sí seamos amorosos, que sí seamos dulces, que sí seamos tiernos, ¿verdad? Esa es la perfecta voluntad del Señor, aunque Él es más, el ejemplo lo tenemos en Él, que Él teniendo toda la autoridad, era amoroso, era dulce, era tierno. Así es de que para todos aquellos que están en una posición de autoridad, en el trabajo, en la escuela, en la ciudad, donde estés, ¿verdad? Recuerda, si vas a hacer un ejercicio de la autoridad, hazlo en amor,
hazlo glorificando al Señor, para que no ganes al mundo y te pierdas. Luego dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que les cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. A ver, os he dicho que me gusta mucho dar algunas enseñanzas que están aquí, pero que poco a veces las señalamos. Yo sé que este es un momento glorioso y que se ha compartido muchísimo de este momento de la transfiguración. Podemos ver cómo se transfigura el Señor, podemos ver que si está ahí Moisés y Elías, que cómo es que vinieron, podemos ver que si este era el momento donde los profetas que representan la ley, ¿verdad? Y el Señor que representa la gracia, ese es un momento coyuntural del reino de Dios. A ver, podemos ver mucho de esas cosas y hay muchos predicadores que enseñan de esto y está perfecto y yo me gozo cuando los escucho también. Pero hoy quiero tocar un punto aquí un poquito diferente. Dice: estaban con él rendidos de sueño. Y habla mucho del temor. Sí, mire, a ver, aquí va una enseñanza práctica para la vida diaria. En la vida muchas personas duermen mucho. Bien, hay muchas razones por las que se duerme mucho, pero una de ellas es el temor. Sí, la Biblia nos enseña, también en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Ellos ahí estaban dormidos, y tenían miedo también. A ver, una de las razones por que una persona duerme mucho también es porque tiene miedo. Así es de que, bueno, pues revisar por allí algunos casos para quitarles ese temor y darles confianza en el nombre del Señor. Bien. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. Aquí hubo otra señal de que había un espíritu inmundo. De repente habla solo y dice muchas cosas, y le sacude con violencia. Aquí está otra vez ahí atormentado, ¿verdad? Y se sacude y convulsiona. Es otra de las señales también. Bueno, y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Otro también arroja en espuma también. Y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera. No pudieron. Entonces, respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Traed acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Qué les dijo el Señor? Generación incrédula y perversa. Siempre se ha dicho que no pudieron echarlo fuera. Aquí normalmente se dice que porque ellos no ayunaban, porque también tenemos la enseñanza cuando el Señor dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Sí, pero yo me quiero detener en las 2 palabras que les dijo al principio. Oh generación incrédula y perversa. 2 cosas. Incredulidad. Había incredulidad en los discípulos. Esa fue una razón por que no pudieron echar fuera a este demonio. Y la otra, perversa. Cuando escondemos perversidades también en nuestra vida,
pues no se va a manifestar el poder de Dios, no se va a manifestar el amor glorioso del Señor, sanando, liberando. Entonces, en este caso, a ver, es cierto que se necesitaba el ayuno, sí, pero también asegurémonos de que no haya incredulidad en nuestras vidas y ningún tipo de perversidad escondido en nuestros corazones. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Aquí me gusta mucho este pasaje también, ¿verdad? Porque veo la parte humana de los discípulos tremendamente. Ellos preocupados con quién iba a ser el mayor. O sea, a ver, oye, ya cuando maten al Señor, cuando maten a Jesús, ¿quién de nosotros va a ser el bueno? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién va a ser el mayor? Miren nada más los pensamientos. Bueno, pues eso de ser el mayor se estila mucho en este tiempo, ¿eh? Han surgido por ahí títulos y más títulos para los siervos de Dios, de una manera tremenda, ¿eh? De una manera que para empezar no es bíblico, tantos títulos y que por ahí las personas se autoponen, se autodefinen de esta forma y de esta otra forma. En fin, y hay jerarquías en los títulos, ¿eh? Sí, pues es una forma de andar nosotros promoviendo quién ha de ser el mayor entre nosotros, ¿verdad? Alejémonos de esas vanidades, porque esa no es la voluntad del Señor. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Mas Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esta es una buena señal, ¿eh? Todos aquellos que no están contra ti, de alguna manera en sus corazones, aunque todavía no sea el tiempo de su conversión, ellos aman al Señor. En ellos hay bondad, en ellos hay amor. Así es de que persevera en ellos, ¿verdad? Aquellos que no están en contra tuya, que no te atacan, que no se burlan de tu fe, ¿verdad? En otra escritura dice, el que nos oye es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Bien, pues si alguien te oye, aunque todavía no se convierta, tú no te desanimes, persevera en el Señor y quizás puedas ganar esa alma para Dios. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Sí, el ministerio del Señor estaba organizado, ¿eh? Aquí vemos que tenía un grupo de gente que fue delante de él para preparar las cosas. Eso es sabiduría. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? ¿Como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, les reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí vemos, y con esto quiero cerrar. A ver, los discípulos muy enojados, ¿verdad? Querían que descendiera fuego del cielo. Por ahí grabé un video que se llama Ir por todo el mundo, a perseguir, a pelear, a odiar a los católicos. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces esa es la actitud de muchos cristianos que no hemos entendido la perfecta voluntad del Señor. Dios nos ama, Dios ama a los que no piensan tan bien como nosotros, Dios ama a los que todavía no han dado el paso de fe. Nosotros pues, en lugar de pedir que les caiga un rayo del cielo, esa no es la voluntad del Señor, ese no es amor. El Señor dice aquí que Él vino para salvar las almas. Así es de que, bueno, voy a dejar hasta aquí y vamos a continuar luego con el Evangelio de Lucas. Bendiciones para ti.